Vamos a poner en pantalla al exalcalde de la ciudad de Guayaquil, el abogado Jaime Nautzadi, a quien le doy las gracias por haber aceptado esta invitación. Buenos días. eh, Todavía esto de exalcalde le va a perseguir, me imagino que el resto de su vida. Buenos días, abogado Nebot. Buenos días, Anderson. Buenos días al panel y, por supuesto, a los muchísimos seguidores de La Posta en el país. Vamos directo al grano. Si me lo permite, voy a sugerir un ritmo en la entrevista que pase por lo urgente, vaya a lo importante y termine en lo pertinente. Lo urgente es la política, lo importante es el país, lo pertinente en su caso es el Partido Social Cristiano. De las tres cosas hablamos esta mañana. Empecemos por lo primero. La política está revuelta últimamente por los acuerdos de la política que en este país siguen sorprendiendo a todos porque nunca se admiten, aunque siempre se hacen. Ha acusado su partido del gobierno de tener un pacto con el correísmo. Quiero empezar no por la acusación, sino por la sorpresa. ¿Qué le sorprende a usted de un pacto con el correísmo si era usted quien llevaba de la mano al presidente para sentarse con Rafael Correa hace un año? Yo no llevo de la mano sino a mis nietos. Hace 11 meses me entrevistó usted sobre aquel acuerdo y se lo mostré físicamente, el documento. No incluía impuestos, no incluía amnistías a reos sentenciados por delito común, no incluía habeas corpus sin corpus, aparte de una serie de violaciones a la Constitución y a la ley. Y mire, la verdad es como la tos, no se puede esconder. Llegaron los hechos, impuestos, ¿quién los puso? Los puso el gobierno, comunes, con el correísmo. Amnistías, ¿quién las dio? Todos, menos nosotros. Pero en ese todos estaba incluido el gobierno y UNES. Y ahora un habeas corpus. ¿Entre quiénes? Entre el gobierno, que dice que no sabe nada, pero sabe mucho, y definitivamente UNES. De manera que a mí no me asustan los pactos. Los pactos deben darse en una democracia, en una sociedad civilizada. Me preocupa, no me asusta. ¿Para qué son los pactos? El nuestro era para beneficiar a la gente y a la gobernabilidad. Este fue para perjudicar a la gente y a la gobernabilidad, porque como le dije hace 11 meses, con esa alianza no iban a llegar a ninguna parte. No iban a aprobar nada de lo que había que aprobar y que no me vengan ahora con que la Asamblea no los deja trabajar. Porque una sola cosa le ha rechazado la Asamblea al gobierno. Una sola. La ley de inversiones, que era importante, pero que no se rechazó con nuestro voto, que fue positivo. Así que esa es la realidad, no los comentarios, son los hechos. Y ante la posibilidad de un pacto, ante la factibilidad de un pacto, ¿qué tiene que hacer el país y la clase política? Preguntar para qué es el pacto y si es bueno exigir que se cumpla y si es malo, combatirlo. Y que no se diga, ahora voy a gobernar sin mirar a la Asamblea. Pero si eso se puede hacer desde el primer momento, si grandes cosas que se prometieron, que se comprometieron, se podían y se pueden hacer sin asamblea, para comprar computadoras, para poner conectividad de internet gratuito y sin cable, para entregar semilla de alto rendimiento, inseminación artificial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se necesita la asamblea? No, no se necesita, pero de esas cosas ni siquiera han hecho el intento de convocar a los concursos y licitaciones internacionales, porque aquí el tema es claro, hay una filosofía tras de esto. No al pueblo, sí al Estado y sus acreedores. No al crecimiento, sí a la impuestomanía. La Asamblea Nacional, hace 11 meses que conversábamos, abogado Nebot, decía usted, palabras más, palabras menos, permítame parafrasearlo, esa alianza que ha logrado el gobierno no conduce a ninguna parte, esa alianza está pegada con baba y está destinada al fracaso. Casi 11 meses después, no hay alianza, no hay ninguna parte, y lo que sí hay muy en grande es un fracaso. ¿Participa su partido de la movida que intenta sacar a Yori de la Asamblea? ¿Le puede explicar a los ciudadanos por qué, para qué, qué se va a lograr? ¿Va a mejorar la Asamblea si la señora Yori se va a su casa o vuelve a su curul fuera de la presidencia? A ver, primero déjeme decir en qué no va a participar mi partido. Mi partido no va a participar en un intento, que no lo hay, pero lo aclaro, de destitución o juicio político para lo cual no hay motivo al presidente de la República. La señora Yori tiene todo el derecho del mundo, y en lo personal la estimo, de ser aliada del gobierno. Lo que no tiene es ningún derecho de violar la ley, de violar los procedimientos en forma burda,
solamente para demostrar que es una especie de subsecretaría del gobierno, ni siquiera del ministerio, porque es el patio trasero del gobierno. Y por eso la señora Yori debe irse. Y para eso recurre, para quedarse, como usted bien dijo, esto es democracia. Cuando uno tiene los votos para que lo designen, y cuando no los tiene, se va. Así son los parlamentos del mundo. Pero la señora ahora ha interpuesto acciones cautelares, medidas cautelares contra la Asamblea. Eso es inconstitucional, absolutamente inconstitucional, tan inconstitucional como el habeas corpus in corpus del señor Glass. Esa medida no tiene eficacia jurídica alguna porque de acuerdo al artículo 424 de la Constitución, aquello que contraría la Constitución y la independencia de la función del Estado está consagrada en la democracia, en la Constitución, carece de eficacia jurídica. Entonces, ese es el motivo, no es ningún otro. Y la Asamblea lo que requiere es un presidente de la función legislativa que lo sea, que permite que los criterios mayoritarios se expresen en la Asamblea, para bien o para mal. Ya se verá si es para bien o para mal, depende de lo que se proponga y lo que se resuelva. Pero ahora, como la oposición no hace mayoría, lo que quieren no es un presidente sumiso al gobierno como la señora Guadalupe Llori, sino un presidente sumiso a la oposición. Mentira, porque de acuerdo con la Constitución y la ley al que le toca subir a ese cargo es al señor Saquicela, que fue designado por el gobierno. De manera que no hay tal cosa que se va a nombrar un presidente de UNES, que se va a nombrar un presidente social cristiano. A nosotros no nos interesa. No sé si le interesa a UNES, pero ninguno de los dos puede ser presidente porque le toca al señor Saquicela, aliado del gobierno. Bueno, ex aliado, lo expulsaron por ponerse del lado de ustedes. Bueno, Tampoco digamos aquí que Saquicela ahora es más gobiernista que el señor Lasso. ¿Y quién lo eligió? ¿Nosotros o Lasso? Sí, bueno, cada los diputados uno... o los diputados del gobierno. ¿Quién lo eligió? Dice el refrán que cada uno escoge el cuchillo con el que se mata. Así es, y la soga con la que se ahorca también. La Asamblea Nacional tiene un rol relevante en este país, en este escenario donde lo único a lo que se puede avecinar es a un conflicto, a una pugna de poderes. Puede ayudar en algo a aliviar, a paliar la crisis y la grave conmoción social que está viviendo el Ecuador, sobre todo en materia de seguridad, de falta de inversión, de falta de oportunidades. A ver, puede y debe. El tema aquí es que en toda democracia el poder legislativo es fundamental para lo que tiene competencia, porque hay muchísimas cosas que puede hacer un gobierno para llevar al país a la prosperidad, su gente a salir de la pobreza, que no pasan por la Asamblea. Y en la Asamblea uno tiene que entender que hay distintos temas que si uno tiene habilidad, si uno no es sectario, los trata con los distintos grupos, hay veces sacará un tema adelante con unos, hay veces sacará un tema distinto con otros. Y lo que debe haber en la Asamblea es una voluntad de por encima de las ideologías izquierda y derecha, en las que yo no creo, y lo reitero, yo creo en la ideología de la efectividad, del pragmatismo, de la prosperidad de la gente. Debería ser así. Y si no es así, que cada cual responda por lo que hace o deje de hacer. Nosotros hemos sido muy coherentes. Nada de lo que dijimos en campaña que ha pasado por nuestras manos ha dejado de ser defendido y cumplido. Pero si usted me permite, Anderson, mire, esta violación, esta politización de la justicia, he oído a alguien decir que hay que cambiar la ley. No, este no es un problema de la ley. Como dijo ese distinguido constitucionalista, hombre muy inteligente, el doctor Ollarte, y se lo dijo a usted, aquí lo que hay que cambiar es esos juececillos que no actúan. Es imposible pensar, es iluso pensar que actúan sin la aceptación, la instigación o la orden de organismos superiores de su propia función o de otras funciones que no respetan la independencia del Estado. Y yo hay veces creo, y se lo digo con franqueza, o esto es mucha torpeza, o hay una cortina de humo con el ánimo de que la gente no hable de lo que debe de hablar, no piense en lo que debe pensar. Sí, hay que hablar de estas cosas, yo lo entiendo, son coyunturales, son noticias, pero ¿usted cree que el pueblo deja de dormir porque piensa en la señora Yori o piensa en el señor Blas? No, el pueblo sabe cuando no duerme, cuando cree que su hija ha sido secuestrada o violada o asesinada, cuando a la madre no la puede curar porque no hay medicina, cuando el hijo no tiene matrícula, cuando el padre no tiene empleo o ha perdido el empleo, cuando hay ruina en el agro, cuando el sector industrial está lesionado en su producción y en su rentabilidad,
cuando los impuestos bajan los ingresos y el alza de precios hace más inalcanzable la comida, cuando los fondos del Seguro Social, que son nuestra plata, se dilapidan. Ahí es que el pueblo no duerme. Yo creo que usted y yo tenemos, tenemos la obligación cívica y ética de hacerlo. Así es. No se me anticipe, por eso decía, hay que empezar por lo urgente, que es la coyuntura y la política, luego vamos a lo importante, que será la parte principal de esta entrevista seguramente, un par de temas más sobre política antes de pasar a situación país. El gobierno nacional ha hecho algunos cambios y algunos ajustes en el gabinete antes de cumplirse el primer año. Algunos de estos es dividir el Ministerio de Gobierno en gobierno y política para encargarse, perdón, en política e interior para encargarse de la policía y de la política por asuntos separados. Ese refresh que le ha dado el presidente a su gabinete es suficiente. Se necesita en el gabinete del presidente Guillermo Lasso, del gobierno nacional, un refresh mayor. Los cambios en el gabinete, los ministros son como fusibles para que se quemen ellos y no se queme el presidente. Y los cambios de nombre de las instituciones, que gracias a Dios todavía el gobierno no incurre en eso. No ha llegado a pensar que cuando uno le cambia el letrero indicativo a una institución, hay cambio a la institución. No, lo que hay que cambiar es la actitud gubernamental. Hay que ir a lo que quiere el pueblo, a lo que necesita el pueblo, y hay que hacerlo definitivamente con eficacia. Esto es como cuando a mí me preguntan, ¿usted cree que la Asamblea mejoraría si se volvería a la antigua fórmula del Senado y de la Cámara de Diputados? Y yo he dicho, a mí lo que me interesa es que la gente cene de comer, no de que haya cenado, porque si usted divide gente inútil, con excepciones que sí las hay bastantes, en dos grupos, lo que va a tener es dos grupos de inútiles. Dos inútiles no hacen un eficiente. Jefferson Sanguña le saluda en esta ocasión. En el mismo sentido que usted acaba de comentar sobre las necesidades del pueblo, sobre lo que está ocurriendo en cuanto a las autoridades encargadas de la seguridad, sin duda que lo que también ha llamado la atención es los últimos hechos en función de, por ejemplo, lo que está pasando en las Fuerzas Armadas, lo que está pasando en la policía, con casos como el de Don Nasa, con casos en el que hay estas captadoras ilegales de dinero y con casos en el que una persona ingresa como Pedro en su casa al Ministerio de Defensa, uno de los más seguros. En ese sentido, y tomando en cuenta todos estos preceptos, hoy por hoy, ¿cuáles serían sobre todo las acciones a tomar por parte del gobierno que se quedan en simples anuncios más allá de llegar a una acción concreta? Sí, conferencias, promesas, ruedas de prensa, planes que no se ejecutan o que no son los correctos. Pero déjeme decirle algo. Primero, no generalicemos. No son las Fuerzas Armadas, no son los policías, no son los jueces, no son los políticos. Son ciertos políticos, ciertos jueces, ciertos policías y ciertos militares a los que hay que sancionar. Y luego recuerde algo, las grandes civilizaciones, como Grecia y Roma, por citar dos, nunca cayeron vencidas por sus adversarios desde fuera, cayeron por la podredumbre que reinaba dentro. Y cuidado al país, le está empezando a pasar eso. Y son sin duda dos de las instituciones que deberían garantizar la seguridad. ¿Y a qué voy con esto? La zona 8, que es una de las que más asesinatos ha tenido, Durán, Guayaquil, San Borondón, que ya se está extendiendo a ciudades como Ibarra, lo que hemos podido evidenciar en la prensa nacional. ¿Cómo se tienen que tomar las acciones? Sobre todo, ¿qué acciones se deberían tomar para precisamente que la seguridad sea una garantía hacia los ciudadanos y no estemos con titulares todos los días de asesinatos, robos o secuestros? El país no es Jefferson, Guayaquil, Durán y San Borondón. Yo prefiero referirme a cifras que ustedes mismos han dado. 1.180 asesinatos en los primeros 4 meses de este año, que superan en 551 a los 4 meses del año anterior. Es decir, se ha duplicado el asesinato y el secuestro y el robo y las violaciones por todos los lados. La seguridad es el primer deber del Estado y el primer derecho del ciudadano. Hoy el Estado no cumple con su deber y el ciudadano no tiene su derecho. El ciudadano está aterrorizado por 4 delitos fundamentales. Y no digamos que eso es fruto de la droga. Ese es otro problema muy grave que hay que analizarlo aparte. Vamos a la delincuencia común, histórica. Asesinato, violación, secuestro y robo.
Y frente a eso, ¿cuál es la actitud del Estado? Primero, inexperiencia total. Segundo, indecisión total. No hay la mano de hierro que debe haber respetando los derechos humanos de los delincuentes, pero aún más, si cabe la expresión, los derechos humanos de la comunidad. Y tercero, no tienen idea conceptual de lo que es un plan de seguridad como política de Estado, como política de Estado. Es decir, acciones entre todos, acciones permanentes, todas las acciones, no algunas, acciones con el dinero necesario, supervigilancia externa, evaluación externa, coordinación, juntos, aunque no revueltos, no hay abuso de competencias. Eso es un plan, pero a su vez hay que saber aplicarlo, porque se puede saber la teoría, pero si no se sabe la práctica, usted no va a tener resultados. Eso es lo que hay que hacer. No declaraciones, no justificaciones. Si combatir la delincuencia no es que es fácil, pero es perfectamente posible. Perfectamente posible. No se hace, repito, inexperiencia, indecisión o miedo, si usted quiere llamarlo de una manera más clara. Falta de conocimiento conceptual y falta práctica de cómo aplicar esos conceptos. ¿Cómo está, abogado? Le saluda Mónica Velázquez. El gobierno está convencido que la violencia está relacionada a la falta de empleo. Mientras tanto, nosotros seguimos contando muertos. ¿Usted cree que tiene relación? Mire, la pobreza tiene causas y son algunas, no es el momento de analizarlas, pero a guisa de eso la sociedad no puede soportar los efectos de la delincuencia. Déjeme ponerle un par de ejemplos. ¿Usted cree que las bandas organizadas roban porque no tienen dinero? Se les sobra el dinero y el armamento que no tiene la policía ni el ejército. ¿Usted cree que los violadores ocasionales o en serie violan porque son pobres? Por favor. ¿Usted cree que los secuestradores son pobres? Distinto es el hurto famélico, el que se roba un pollo, un pan porque no tiene para llevar el pan a su casa. Y no digo que eso esté bien, pero se entiende. No lo justifico, pero se entiende. Esos son justificaciones cuando no se hace lo que se tiene que hacer. Abogado, y por otro lado, el país necesita puntualizaciones y soluciones. ¿Qué soluciones usted le daría al gobierno para mejorar en temas de seguridad? Se lo dije, ya se lo he dicho aquí. Aplique una política de Estado, no de gobierno, no de ministro, no de comandante de la policía, no de gobernadores, de Estado. Haga todo lo que tiene que hacer sin excluir a nadie, todo y sin excluir a nadie. Ponga la plata del caso, actúe todos los días, no cuando hay un titular de prensa que ahora ya existe todos los días. Haga intervenir a las personas, haga evaluación independiente, las estadísticas, entréguelas, por ejemplo, a la SPOL, no a los propios que tienen que controlar el resultado de las acciones policiales. Rinda cuentas como se hacía antes, cada 60 días, ante la prensa, cada una de las personas, gobernador, alcalde, presidente de la Corte Provincial, fiscal provincial, tránsito, empresa privada, etcétera, 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 rendían cuentas de lo que se habían comprometido y se avergonzaban o se los avergonzaba ante la prensa si no cumplían con su deber. Mire, aquí la alcaldía de Guayaquil ha entregado cualquier cantidad de camionetas, GPS, combustible, balizas, etcétera. Dígame, juzgo por lo que veo y no veo en mi ciudad. ¿Dónde están esos señores? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde están las camionetas? Yo no veo un policía en la calle. A lo mejor están cuidando funcionarios públicos, a lo mejor se han ido a otra parte, no lo sé, pero yo no los veo. Entonces, ¿cómo funciona esto? La inseguridad, dice el gobierno, y era también el discurso del Partido Social Cristiano en la campaña, parte porque existen, y utilizo un término muy de su partido, leyes prodelincuenciales. Su partido está en la Asamblea y tiene buena relación con otros partidos que podrían formar mayoría. ¿Por qué no apoyan en lugar de criticar? ¿Cómo no apoyan? Si somos los autores de todas las leyes duras que se han hecho respecto de combatir la delincuencia. ¿Cuándo seguiremos se pasó la última? Hace algún tiempo, en la asamblea pasada, 2014, pero no es cuestión solo... Bueno, mire, yo fui gobernador del Guaya con leyes muy malas y limpié esta ciudad de delincuentes. Y eso es reconocido. Eso es reconocido.
Yo conozco gente que gobierna bien con malas leyes y gente que no gobierna bien con buenas leyes. Entonces no le echemos la culpa a la Asamblea. La Asamblea puede mejorar o puede empeorar. La función ejecutiva es la que tiene la competencia de la seguridad y tiene límites bien elásticos. Para mí el único límite que tiene, aparte de cumplir con la ley, pero bien entendida, sí, no tergiversada por manoseadores y abogados de delincuentes y de sinvergüenza, no, y apoyada por jueces que por excepción, repito, no generalizo, son más delincuentes que los mismos delincuentes, y por gente que debiendo sancionar a los delincuentes, jueces y fiscales, no los sanciona, y son delincuentes también. Entonces, aquí las cosas tienen que hacerse, el límite son los derechos humanos, pero el derecho humano del delincuente no es la impunidad, pues. El derecho humano del delincuente no es atentar contra los derechos humanos de la sociedad. Eso tiene que ser penado con mano firme, dura, de hierro, como exige la sociedad. Haga una consulta, una encuesta y pregúntele al pueblo qué opina de las explicaciones y qué opina de todo esto. Sí, no, yo no le digo que hay que llegar, yo no le digo un año diciendo que está haciendo su mejor esfuerzo y todavía no se ve. Yo no le digo, Anderson, que hay que llegar a lo que está haciendo el presidente de El Salvador. No, yo creo que es excesivo y hay derechos humanos que está violentando. Pero ¿sabe qué? Es exitoso y tiene el apoyo popular porque hace lo que la gente espera que haga. Él debe tener la madurez para morigerar eso y hacerlo dentro de la ley y dentro de la prudencia y el respeto a los derechos humanos. Pero que está en el camino correcto, está en el camino correcto. Que va a mucha velocidad y hay veces choca y se sale del camino, es otra cosa. Pero la dirección es la correcta. Defender a la gente, defender la vida de la gente, defender los bienes de la gente. Y le voy a decir una cosa. La inseguridad conspira también contra el éxito en la economía. No es que la gente que tiene miedo no sale. Y la gente que no sale no compra. Y cuando alguien no compra, el otro no vende. Y si no vende, no hay impuestos de IVA y no hay utilidades para pagarle al fisco y no hay crecimiento en la economía. Todo esto está concatenado. Gobernar es hacer muchas cosas bien al mismo tiempo. La teoría del Eclesiastés, ya sabe usted dónde quedó. A diferencia de la inseguridad, que ha visto sus números duplicados, la inversión extranjera no alcanza ni siquiera los niveles del gobierno de Lenín Moreno en el primer año de Guillermo Lasso. No alcanza el empleo a recuperarse, ya no hablamos de niveles prepandémicos, porque es una vara muy alta, pero a niveles de ritmos de crecimiento de la región. Hoy día El Expreso publicaba un interesantísimo reportaje sobre cómo 1 de cada 5 adultos en edad de trabajar y en capacidad de trabajar está viviendo de la precarización de las aplicaciones que le dan una oportunidad y una ventana, pero ningún tipo de seguridad. ¿Cómo fue que caímos en este entrampamiento con un gobierno que se suponía tenía el roce, la experiencia y la capacidad necesaria para generar empleo, que es su principal promesa de campaña, la que ustedes apoyaron? Yo creo que esto es producto de una filosofía, pero para entenderla, le sugiero, dentro del orden, si usted me lo permite, que veamos qué hecho, qué está pasando, pues para entender por qué está pasando. Entonces, usted quiere hablar, por ejemplo, de impuestos. Muy bien. Hay impuestos a tutti frutti, impuestos al patrimonio, impuestos a las personas naturales, impuestos a las personas jurídicas. Vamos a tratar un caso, nada más, en honor al tiempo. El más grave para mí, la clase media. Quiere tomar usted como ejemplo, y yo voy a decirle algo, todo lo que yo voy a mostrar aquí no es opinión mía, ni elucubración mía, ni invento mío. Todo está fundamentado en el INEC, en el Banco Central, en el Fondo Monetario Internacional, que tanto le gusta al Frente Económico de este gobierno. De manera que yo no miento, pero no sé si ellos mientan, porque estos son documentos de ellos. Aquí tiene usted impuesto a la renta. Una persona que gana $3,000 de clase media, le hacen un efecto en el impuesto a la renta, se lo aumentan 3,15 veces. 3,15 veces. Y no es un impuesto a la renta, es un impuesto a los ingresos. Pero para usted, porque así como una persona que gana $3,000 al mes es una persona de la clase media pujante de este país. Es una persona de clase media, podría discutirse si es de clase media media, de clase media alta, de clase media baja, pero no es un millonario, pues digamos, no es rico, pues. Y además tiene su ingreso o tenía su ingreso ocupado. Como no le permiten ahora deducir los gastos de educación de sus hijos, como no le permiten
deducir la medicina si es que tiene la suerte de encontrarla. Como no le permiten deducir los intereses de las hipotecas de la casa o de las deudas que tiene, el impuesto va a la vena, al ingreso, pero surte un doble efecto. Por un lado le quitan el ingreso y por otro lado, mi querido amigo, le suben los precios. Los precios, pues se los suben. Yo tengo aquí, más allá de titulares de primicia, por ejemplo, el año 2022 se inicia con la inflación más alta de los últimos 6 años. Sí. Pero acá tengo algo que no está publicado en ninguna parte, pero que es la realidad de los mercados de Guayaquil a los que tengo acceso. Leche, 10% desde mayo del año pasado de incremento. Huevos, 20%. Papa y arroz, 30%. Esta es la inflación real. Gasolina, recibieron la gasolina súper en 2.50. Ahora está llegando a los $5. Eso causa un efecto. Entonces hay menos ingresos para la gente y más gasto para la gente. Y la calidad de vida definitivamente se reduce. Claro, ¿Quiere hablar usted? El presidente entiende esto. El presidente en campaña lo explicaba tal cual lo explica usted. El dinero vale más en el bolsillo de la gente, solía decir el presidente de la República. Pero cuando llega al gobierno se da cuenta de la dura realidad, que es muy bonito decir que no vas a subir impuestos, pero es muy difícil hacerlo cuando tienes a unos acreedores internacionales que te dicen que quieres más plata, arregla tu caja fiscal. Cuando tienes una realidad de un país que necesita tener una necesidad fiscal cuantiosa, por encima de los $9.000 millones, y el presidente dijo, quiero llegar a déficit cero en los próximos 4 años. Para eso había dos vías, recortar el gasto, que no lo ha hecho, o subir ingresos, que lo ha hecho vía impuestos. No era una decisión fácil, pero era una de las opciones. ¿Por qué no hacerlo? Quiero decir, yo sé que es un golpe a la clase media y lo he condenado, pero ¿qué otras opciones tenía? Mire, la salida es el crecimiento. La salida no es el fiscalismo. En todos los países donde se aplica eso, hay fracaso. Yo no le voy a decir a usted qué hace o no hace el presidente, pero le voy a decir a usted lo que yo hice. Yo bajé 3 veces los impuestos en Guayaquil. Los bajé 3 veces. Y recibí un presupuesto de $100 millones y dejé un presupuesto de $850 millones, con 15% de gastos y 85% de ingresos. Y me va a perdonar. Esta es la ciudad más populosa del Ecuador. ¿No es cierto? Entonces, además, esto funciona en Paraguay, esto funciona en Guatemala, para que no les dé complejo cuando yo digo que esto funciona en España, que esto funciona en Alemania, que esto funciona en Italia. Son filosofías. Usted quiere hablar de crecimiento, lo voy a hacer. Mire, pero déjeme primero hablar del empleo. Aquí está el INEC. INEC. No hemos llegado ni remotamente a lo que era el empleo en el año 2019, 38,8%. Si usted analiza esto anualmente, el empleo está estancado hace años. Pero si lo analiza detenidamente, en diciembre del año 21 habían 2.919.000 empleados. En febrero del año 22 hay 2.685.000 empleados. Se han perdido 234.000 empleos. Fuente el INEC. Lo que pasa es que yo sí leo bien, porque hay otros que se equivocan de párrafo y entonces dicen que se han subido 300 y pico de mil empleos, pero no dicen que fue desde octubre del año 20, cuando el gobierno todavía no estaba ahí. Entonces, vamos al crecimiento. Miren, entre el año 2015 y el año 2021, si usted no toma en cuenta el año 20, que es la pandemia, el crecimiento ecuatoriano ha sido de 1.15%. Sí. 1.15%. Si toma usted el año de la pandemia, y tiene que tomarlo en las matemáticas y en las estadísticas, el crecimiento es negativo en 0,13%. Y el incremento de la población es 1,54%. O sea que el Ecuador en 6 años no ha crecido nada. No ha crecido nada, matemática y económicamente. Y en el efecto de rebote, porque cuando usted, para que me entienda, después de una crisis hay un rebote. Cuando usted tira una pelota de caucho de un edificio alto, llega al suelo y rebota. Luego cae de nuevo al suelo y rebota menos. Y si no pasa nada, el último rebote ya no hay y se queda en el suelo. Ese crecimiento
de 4,2% de rebote sobre el PIB. Es el más escuálido de América. Hay países como Chile, hay países como Perú, hay países como Colombia que han crecido entre el 10 y 13% de rebote. Pero algo más grave todavía. Precisamente esta semana el FMI bajaba la proyección de crecimiento del Ecuador y rebajaba la expectativa de crecimiento del 2,7%. Y la seguirá bajando porque seguirá decreciendo con ese ritmo de ir a lo impositivo y no al crecimiento. Pero déjeme decirle lo siguiente. ¿Usted sabe cuánto aportaron las divisas, las remesas de los compatriotas que están en el extranjero? El 4,1% del PIB. O sea que si los compañeros y conciudadanos que viven en el extranjero no hubieran mandado remesas, el Ecuador no hubiera tenido rebote, la pelota hubiera caído así, ¡pac!, como que si fuera de roca y se hubiera estacionado en el suelo. ¿Y por qué esos señores que viven en Estados Unidos y en España fundamentalmente han mandado divisas? Porque Estados Unidos y España hicieron precisamente lo contrario, pusieron plata en el bolsillo de la gente para que gaste, para que haya consumo, para que exista crecimiento. Es una diferencia filosófica que se la puedo explicar luego. Pero aquí hay dinero en la reserva, sí, ya voy a llegar a eso. Pero no hay dinero para que existan, por ejemplo, medicamentos en los hospitales. Aquí está el Hospital del Niño de Guayaquil, cerrada la parte de cirugía. No hay cirugía porque los medicamentos no existen o son malos. Y el propio gobierno, sí, puede ser un acto de responsabilidad, pero más responsable sería comprar la medicina, ¿no es cierto? ¿A dónde estamos llegando aquí? Pero usted, ¿qué El me empleo está no funciona, comparando? Las reservas, como lo llamaba el economista Correa, los fonditos. O sea, ¿usted cree que se debería sacar la plata de las reservas para cubrir este tipo de cosas? No, escúcheme. El presidente Correa, yo lo dije públicamente, tuvo razón cuando destruyó el FEIREP en una parte. Usted no puede hacer un fondo contingente con la plata del pueblo solamente para pagar la deuda externa, pues, mi amigo. Eso es criminal. No lo puede hacer. El fondo de contingencias es para actuar en emergencias, para atender lo social y también para pagar racionalmente la deuda externa. Sí. Pero cuando usted tiene una filosofía que el pueblo no importa y los acreedores sí, y yo le ruego, mire usted el plan cuatrianual y vea usted lo que ocurre en el plan cuatrianual del gobierno nacional. ¿Quiere hablar de tamaño del Estado? Dijeron que iban a reducir el tamaño del Estado, ¿no es cierto? Bueno, aquí está el plan cuatrianual del gobierno. Aquí está. Resulta que en el año 21 el gasto público es 15.885 millones. Sí. Pero planifican que el año 25 sea de 18.022 millones. Entonces, más Estado. Ahora veamos aquello de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Y yo le digo que lo que va a haber es menos Ecuador en el mundo y menos mundo en el Ecuador. No lo digo yo, lo dicen ellos. Aquí está el plan cuatrianual. Respecto del PIB, Producto Interno Bruto, las exportaciones del año 21, 23%. Las importaciones, 21%. Vamos al año 24. Las exportaciones, 21%. Las importaciones, 19%. O sea que respecto del PIB, después de 4 años va a haber menos importaciones y menos exportaciones. Esto está firmado por el señor ministro de Finanzas. Me imagino el presidente lo habrá leído, habrá estado de acuerdo en que lo firmen, pues. Pero ¿sabe cuánto se ha comprometido el gobierno a pagar de deuda pública? ¿Cuánto? En 5 años. Aquí está el boletín último del Fondo Monetario Internacional, mi amigo. Yo no miento nunca. Aquí está. 43.191 millones de dólares. 43.191 millones de dólares. Más de la cuarta parte. Sí, señor, firmado. Aquí está, publicado por ellos mismos. Capital de intereses. 30 y pico de mil millones de capital, 10.000 millones de intereses. Esto sin crecimiento, esto es imposible. Y con crecimiento es altamente injusto. ¿Y qué pasa con la inversión, en cambio? Bueno, pero es que tenemos un ministro que
tiene el beneplácito del Fondo Monetario, ¿no? Que fue empleado 6 años del Fondo Monetario, empleado, no tenía beneplácito. En Bolivia, que hizo el impuestazo en Bolivia con muertos, heridos y la caída del gobierno de Sánchez de Lozada por hacer este tipo de cosas. Esta gente lo que le interesa es beneficiar a los tenedores de bono. Eso es lo que le interesa. Y lo dicen en el plan de gobierno cuatrianual. No traje esa página porque no le iba a tener un libro para esta entrevista. Pero al final dice que la aspiración, en vez de ser la prosperidad de los ecuatorianos y especialmente la clase media y de los más pobres y los agricultores, es ganar la confianza de los acreedores. ¿Usted se imagina un empresario que diga que su plan, le diga a los accionistas, mi plan es ganarme la confianza de los banqueros? Por Dios santo, pues. ¿Y usted sabe cuánto ha destinado en el presupuesto del año 2022 el gobierno para obra? 1.871 millones de dólares. 1.871, sí. La más baja inversión de la historia en relación con un presupuesto de 34.000 millones. Pero ahí no queda la cosa, porque si usted divide eso para 4, le van a dar como 470 millones en un trimestre, ¿no es cierto? ¿Sabe cuánto han invertido de los 470 millones que tenían que invertir en un trimestre para llegar a los 1.871 millones? 65 millones, 65 millones, 66, redondeé, 22 millones de dólares al mes. Pues. Perdóneme, pues. Sí, sí. El ciudadano de carne y hueso, si la plata es del Estado o es del pueblo, ¿de quién es la plata? La plata es del pueblo, tiene que regresar al pueblo, en obras, tiene que regresar en servicios. Se dice que la producción petrolera se va a duplicar, ¿no es cierto? ¿Se ha oído usted eso? Aquí está el plan de 4 años de gobierno. Aquí está. Producción. La cogieron en 480.000 barriles al día. Está en 496.000 barriles. Duplicarla sería casi llegar al 1.000.000. Pero vean lo que dice el plan cuatrianual, que van a subir la producción petrolera 8%. Entonces, ¿por qué dice que van a subir 100% la producción petrolera? Yo no digo, ellos dicen. Aquí está. Ok. Le paso la palabra a Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez a hablar de la situación país. Abogado, de una manera muy general, lo que usted ha comentado en sentido de empleo, seguridad, tema político, desde su visión y su experiencia política, ¿ve a un gobierno que pueda terminar sus 4 años? Yo quisiera que el gobierno haga las rectificaciones necesarias, profundas, que cumpla lo que dijo en la campaña. Que cumpla lo que es una campaña. En la campaña dijo, no más impuestos. El Fondo Monetario no es la solución. Hay que crecer, hay que liberar los impuestos. 30 años sin impuestos al sector turístico. Ahora le rebajan el IVA cuando hay fiestas. Lo que pasa es que la gente no tiene plata para salir de fiesta. Entonces, no sé cuál es el efecto de ese tipo de medidas. Yo le pregunto, inseminar. El Ecuador tiene 4.500.000 cabezas de ganado. Hay 1 millón de vacas en posibilidad de ser preñadas. Si usted las insemina con pajuelas de toros del King Ranch, por ejemplo, de los Estados Unidos, toros que valen $500,000 a $1 millón, ¿sabe cuánto vale una pajuela? 35, 40 dólares. 1 millón de pajuelas, 35, 40 millones de dólares de un presupuesto de 34.000 millones. ¿Usted sabe la cantidad de carne y de leche que habría en el país? ¿Cómo sería el campo? ¿Cómo sería rentable la ganadería? ¿Cómo sería productiva? ¿Cómo dejaría la gente de irse del campo donde la edad promedio es más de 50 años? Ya mismo el Ecuador va a estar atendido en el campo por gente vieja que tiene ya una expectativa corta o relativamente corta de vida. Y esto no puede ser. Del banano dependen 600.000 familias, 2.400.000 ecuatorianos. Es el segundo productor de divisas, contribuyente de divisas después del camarón en el área no petrolera. Y se dice, bueno, que se las arreglen. ¿Cómo que se las arreglen, digamos? No, señor. Les ponen impuestos a la propiedad en un negocio que está quebrando, donde se solapa que los exportadores no paguen el precio de la caja y en vez de pagar 6 y pico de dólares, le paguen menos de $2 a los pequeños agricultores. El gobierno no tiene la culpa del alza de los fletes, no tiene la culpa del alza de la uria, no tiene la culpa de la pérdida de mercado en Rusia y en Ucrania, pero tiene que hacer lo que hacen otros gobiernos, pues abonos tributarios, medidas especiales,
hacer respetar el precio, compensar para no perder empleo y para no perder divisas. Esas cosas se dijeron en campaña. ¿Por qué no las cumplen? Yo no quiero que el gobierno fracase, porque el fracaso de todos los ecuatorianos. Pero hagan lo que se comprometieron a hacer, pues no lo contrario, pues. Y están haciendo lo contrario. Y nosotros vamos a reclamar permanente y fuertemente el cumplimiento de lo que se dijo en campaña. Porque ahí estaba nuestra palabra y nosotros sí cumplimos con nuestra palabra. Y sí sabemos lo que nos comprometemos a hacer. Y sí hacemos lo que decimos que vamos a hacer. Abogado, el gobierno planifica una consulta popular antes de las seccionales. Los temas siguen siendo discutidos. ¿Qué considera usted urgente o importante para preguntarle al pueblo? Mire, nosotros presentamos una consulta popular sobre lo que le interesa al pueblo. Le ruego que la revise. Ahí está todo lo que acabamos de hablar aquí. Todo lo que hay que hacer estaba en esa consulta. Y no porque necesariamente tenga que ser ley. No, porque hay muchas cosas que se pueden hacer sin ley. Pero precisamente para que aquellos que no las hacen porque no les da la gana o el pueblo les vale y lo que sí les vale positivamente son los acreedores externos y el gasto fiscal, tengan que hacerlas por la fuerza de la ley. Entonces yo ya sé a dónde va la consulta. ¿Quiere usted que exista el Consejo de Participación Ciudadana? Mire, esa institución no debe existir nunca. ¿Usted cree que el pueblo sabe lo que es o le interesa lo que es? ¿Usted cree que la gente que no tiene comida en su plato está interesado en el Consejo de Participación Ciudadana o en el Consejo de, ¿cómo se llama? El jurídico, De la que tampoco, el Consejo de la Judicatura, que tampoco debía existir, que son muelas postizas adicionales a las que ya le da la naturaleza a uno en una democracia? La gente quiere que se le consulte para pronunciarse directamente y obligar a los legisladores y al presidente de la República, sea quien sea, en la época que sea, a cumplir con lo que quiere el pueblo. Esa filosofía de we the people, de la Constitución única de los Estados Unidos. Nosotros, el pueblo, como decía Reagan, son los que le decimos al gobierno qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. No es el gobierno lo que nos dice a nosotros cómo y cuándo se va a hacer lo que ellos quieren. Esa es la diferencia. Así son las consultas que valen. Los otros, señores, problemas de juristas, problemas de abogados interesados en controlar las cosas. Vaya pues a los suburbios, a los barrios populares de Quito, de Cuenca, de Ambato, de Esmeraldas, de Guayaquil, de Napo, de donde usted quiera, y pregúntele a la gente si está interesada en este tipo de preguntas, que no es que son ridículas, pero que no son importantes para que la gente progrese y viva bien. Abogado Nebot, nosotros nos vamos a oponer fuertemente y constantemente, dice usted en esa entrevista. ¿A qué llama a oponerse fuertemente? Decir las cosas con conocimiento, con experiencia, con altivez, a cada rato. Usted me va a decir, ¿y cómo va a lograr usted? Bueno, nosotros no podemos ir más allá de donde la democracia nos permite, pues. Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué hizo cambiar el discurso positivo, popular, humano, solidario, posible, eficaz? Por esta posición de que aquí lo que valen son los gastos fiscales y el acreedor externo y el pueblo ecuatoriano no vale nada, no tiene derecho a recibir ni las migajas de su propia plata. ¿Qué hizo cambiar eso? Nosotros lucharemos siempre por esa corriente, en esa línea. Ha dicho usted en esta entrevista, está mal la generación de empleo, está mal la atracción de inversión, está mal el plan de seguridad si es que existe alguno, está mal la atención al agro, está mal la crisis del banano no atendida, está mal la inversión en obra pública, están mal los... Está bien, que está bien. Esa es la pregunta. ¿Qué le reconoce al gobierno? La vacunación, un éxito, y también la defensa de la parte del medio ambiente. Se lo reconozco, sí. Nada es enteramente malo ni enteramente bueno. Pero con la ecología y la vacunación, uno se muere de otras cosas que no es del COVID, ¿no? Entre otras se muere de hambre, por lo menos teóricamente, digamos. Por supuesto que sí. Sé que la pregunta es necia porque creo que resulta evidente, pero las preguntas necias suelen ser muy fructíferas en este programa. ¿Se volvería a sentar usted con el presidente de la República por los intereses del país? No, no es necesario, porque nosotros hemos demostrado que nunca traicionaremos
los intereses del país. Cuando el país ha requerido nuestro voto y cuando lo requiera, aunque lo proponga el señor presidente de la República, ahí estará nuestro voto, ahí estará la defensa de lo que nosotros nos comprometimos a hacer con el país. No hay necesidad de hablar. Cuando uno no miente y sabe lo que quiere hacer, no tiene que hablar, tiene que hacer, tiene que cumplir con sus compromisos. Y además también lo digo con franqueza, a mí no me gusta hablar con personas a las que no les creo nada. Habla mucho usted del gobierno, habla muy poco de un gobierno que le queda mucho más cerquita, el gobierno municipal. Así que vamos a hablar de las seccionales, del partido, de la alcaldía, de la prefectura. Quiero comenzar por si revisa usted constantemente las cifras del gobierno, si revisa también las cifras del municipio y de la administración de Cynthia Viteri, que salvo en entrega de tablets y en procesos sociales, la mayoría de ellos en la DACE, no superan ninguna de las varas que dejó su administración, ni en obra pública, ni en alcantarillado, ni en atención de obra directa al ciudadano. ¿Por qué es tan duro con el gobierno y tan blando con el gobierno municipal? Primero, yo hablo sobre lo que usted me pregunta, porque el entrevistado soy yo, entonces yo no puedo aquí ponerle los temas. Ya que me pregunta sobre este tema, le voy a hablar. A mí no me parece justo que se compare a Cynthia Viteri conmigo, con el ingeniero Febres Cordero, porque somos tres personas distintas, ¿no es cierto? Y no somos la Santísima Trinidad, digamos, que son tres en uno, como el aceite, digamos. Así que ella hace lo que está haciendo. Yo creo que muchas cosas las hace bien, muchas cosas las hace bien. No es perfecta, no puede serlo. Yo creo que Febres Cordero no lo era, ni yo tampoco. Son cosas distintas. Y usted no puede comparar una persona que va a tener 3 años en la función administrativa con una persona que casi tuvo 20 años y que tenía experiencia administrativa anterior, desde hace muchos años. Yo no estoy diciendo que sea perfecta. Yo le vuelvo a decir a usted lo que dije en una entrevista hace poco respecto del Partido Social Cristiano. Parafraseando a Winston Churchill, cuando a Winston Churchill le preguntaron ¿cómo ve usted la democracia? Digo, la democracia es un mal sistema de gobierno, pero los demás son peor. Y yo dije en esa entrevista, el Partido Social Cristiano no es lo que yo quisiera que sea, pero los demás son peor. Y sí hay que hacer cambios, en el Partido Social Cristiano. Varios cambios. Primero, la experiencia se adquiere con el tiempo, ¿no? Hay un dicho que dice se aprende a nadar nadando y no por correspondencia. Y eso es una gran verdad. Pero, mire, en los partidos debe haber aspirantes. Y el Partido Social Cristiano ha sobrevivido, a diferencia de otros partidos, ¿no es cierto? El velasquismo no sobrevivió a Velasco. Claro. El CFP no sobrevivió a Sad Bucarán. El PRE no ha sobrevivido a Abdalá Bucarán. La izquierda democrática no ha sobrevivido exitosamente a Borja. El liberalismo no sobrevivió a Raúl Clemente Huerta y a Blasco Peñarrera. El Partido Social Cristiano ha sobrevivido a Camilo Ponce, ha sobrevivido a León Febres Cordero y con seguridad me sobrevivirá a mí. Y ya están saliendo líderes, pero a esos que quieren ser líderes, y que hay muchos en el Partido Social Cristiano, provinciales, tenemos una buena cantidad de líderes provinciales, pero algunos que quieren ser, yo no les voy a dar un consejo, les voy a dar una opinión. Primero, diferencien entre la opinión publicada y la opinión pública. Una cosa es lo que opinan los editorialistas, que no digo que esté mal o bien, es diferente. Y otra muy distinta es la que opina el pueblo. Segundo, no hablen simplemente de la coyuntura. El pueblo no se va a comer a la señora Yori ni se va a comer al señor Blas. El pueblo quiere comida en la mesa, quiere cupos en las escuelas, quiere que las profesiones, incluyendo las actividades productivas, sean eso, actividades rentables y productivas. Quiere tener dónde trabajar y no quiere perder el empleo. Quiere que la comida suba, por lo menos al igual que los salarios, para que no se empobrezca la gente. De eso hay que hablar. Sí. Y tercero, esto hay que hacerlo donde queman las papas, en el territorio, en el agua, en el lodo, en el polvo, en el frío, oyendo a la gente, comprendiendo a la gente, defendiendo a la gente todos los días, sin miedo, sin complejos. No es cuestión de decir yo quiero ser algo y saltar, señores, con una ley de gravedad a la inversa. No, señores, usted no entra a básica y al año siguiente ya se gradúa de bachiller, pues. Tiene que pasar 13 años para ser bachiller, pues.
La experiencia se adquiere trabajando, sudando la guayabera o mojándose el poncho, como se dice vulgarmente. Y ya sé lo que me va a preguntar, le voy a anticipar la respuesta. Dele, A porque mí le no iba a me interrumpir. molesta. Me iba a preguntar qué opino de las distintas aspiraciones dentro del Partido Social Cristiano. Le iba a preguntar a quién va a ratificar al final del día. No. Estamos mal con esa expectativa como norma. No. A mí me gusta que hayan aspiraciones en un partido. Sería triste que en un partido no existan aspirantes al relevo. Por eso se mueren los partidos. Yo lo único que les pido a los que aspiran es que hagan cosas positivas para que mañana el elegido por méritos y encuestas pueda beneficiarse y beneficiar al partido, a la ciudad y al país con un trabajo positivo, que no se maten entre ellos, que no se peleen entre ellos. Y les voy a decir una cosa, ¿sabe cuál va a ser mi intervención? Porque el resto es cuáles son los méritos y qué opina la gente en encuestas serias. Mi intervención va a ser una. Al que ataque a otro compañero y en vez de luchar contra la adversidad y de luchar contra la pobreza, crea que se va a hacer candidato denigrando a otros compañeros de partido, a ese no lo voy a dejar que sea candidato. Ahí sí voy a ejercer lo que ustedes llaman mi liderazgo, porque no es conveniente que sea así. Gánese el puesto positivamente, gánese el puesto con acciones positivas, con mérito. No se gane el puesto denigrando a los demás, porque eso no lo voy a permitir. Ya me pasó una vez, pero yo sí aprendo. Clarísimo. Hasta aquí la entrevista con Jaime Nebot, porque se nos acaba el tiempo desafortunadamente. Abogado Nebot, le agradezco por haber aceptado esta entrevista. Creo que hemos repasado los temas importantes para el país, para la política, incluyendo para su partido, que siempre trata de torear y dejar hasta el final. Ya conversaremos cuando se acerque la inscripción de candidatura, seguramente. Seguramente, un gusto estar con ustedes, Anderson. Un saludo cordial al panel y a quienes han tenido la paciencia de vernos y escuchar.